Hola, mi nombre es Rolando Bonato y bueno, quería agradecer al Instituto Nacional del Teatro por haberme ofrecido esta posibilidad de tener una charla a través de este medio, en este contexto particular en el que estamos todas y todos insertos. La charla que les quería presentar tiene por título La voz y el retorno de los cuerpos en El señor Laforgue de Eduardo Pavlovsky. Bueno, en el título aparece digamos, el texto en cuestión con el cual vamos a estar charlando. Y este texto, que fue publicado en 1982, tiene la particularidad de ser una ficción que transcurre en Haití, en el contexto haitiano de la década del 50, sobre todo con la dictadura de François Duvalier. De hecho, uno de los personajes que aparece allí es Papadoc, o el señor Duvalier, que es el que hace referencia a este guiño histórico y cultural de Haití. Aunque lo que vamos a ver es que el conflicto en cuestión que aparece en esta historia en realidad está hablando del contexto de Argentina, sobre todo porque invoca o el eje central de la historia tiene que ver con el arrojo de personas al mar haitiano, ¿no es cierto?, al mar Caribe. Entonces, esa referencia en particular está claramente dando cuenta del acontecimiento de la última dictadura militar, la última dictadura cívico-militar en Argentina, sobre todo con los llamados vuelos de la muerte. Esta historia entonces es la historia de su protagonista, Juan Carlos Open, que luego va a constituirse como el señor Laforgue. Eh, Esta persona en cuestión, este personaje en cuestión, fue uno de los responsables del arrojo de personas al mar, y la obra lo que tiene es una escena muy comprometida en la cual él, en su oficina recibe a Calvet. Calvet fue uno de los sobrevivientes de ese plan sistemático de desaparición de personas, y aparece para producir un diálogo intenso en el que van a aparecer un balance entre los dos personajes, ¿no es cierto?, un balance de lo acontecido. Este es un dato singularísimo en la dramaturgia de Pavlovsky y por extensión de toda la literatura del periodo. Para hacerlo más interesante en lo que hace al contexto de producción, sobre todo si pensamos en 1982, no voy a trabajar la relación de la obra con las determinaciones del autor, es decir, qué es lo que Pavlovsky quiso hacer o qué es lo que quiso el autor enfatizar con respecto a lo que sucedía en Argentina en aquel entonces. Es decir, no voy a trabajar la relación autor con la obra, ni tampoco voy a trabajar la dramaturgia, líneas generales de este autor. Lo que me interesa marcar, más bien, es tomar esta obra en el contexto cultural de Argentina de 1982, relacionarlos con otros textos con los cuales trama una relación, una suerte de mapa cultural de la época, y sobre todo ver hacia el interior de la obra qué es lo que acontece, ¿no?, en el plano estético. No vamos a trabajar el texto en un sentido dramático o preescénico, sino más bien lo vamos a tomar como un texto de circulación cultural, y vamos a atender especialmente la didascalia que aparecen en la obra, no solo como acotaciones de lo que el autor quiso plantear para la eventual puesta en escena, sino lo vamos a tomar como una suerte de voz narradora que configura el relato y la trama de esta historia. Entonces, esta obra está organizada en 11 escenas y toma, creo yo, un tema central en la obra, que es el tema del doble. Por un lado, está esta relación, este diálogo entre Calvet y Juan Carlos Open, esa relación dual que se da entre víctima y victimario, el diálogo y sobre todo la réplica que el victimario tiene en relación a pedirle explicaciones de por qué se aparece allí, siendo que él era un desaparecido,
y por otro lado la inversión que se produce, es decir, la de la víctima asumiendo la palabra e incluso interpelando a su victimario. Este tema del doble aparece entonces entre estos dos personajes, pero también el doble aparece en esta transformación, en esta mutación que se da entre Juan Carlos Oppen con, con volverse el señor Laforgue, ¿no? Es decir, este cambio, esta mutación que se da en el mismo personaje, en realidad es una estrategia por parte del régimen dictatorial que se referencia en la obra para volver invisible a quien fue el brazo ejecutor de esta desaparición forzada de personas. El texto, además de tener estas 11 escenas y de tener como tema central el doble, está organizada constructivamente a partir del procedimiento del clímax. Es decir, a lo largo de las 11 escenas aparece un aumento gradual de la tensión, que lo que busca es precisamente llegar a esa escena final en la cual los cuerpos de los desaparecidos irrumpen en la costa haitiana, irrumpen en la casa incluso de los perpetradores de esas vidas. El clímax entonces es el organizador formal y también hay una dimensión del lenguaje, es decir, la obra habla sobre el lenguaje, es decir, se vale del territorio de la literatura para construir una hipótesis sobre la lengua. Esta hipótesis de la lengua tiene que ver con la potencia del lenguaje figurado, la potencia del lenguaje alegórico. Es decir, recién comentábamos, es una obra que discurre en Haití en el contexto de 1950, pero en realidad sabemos que es un texto que está hablando del contexto de Argentina en la década de 1970, principio de los 80. Y también hay otras referencias alegóricas que las vamos a ir indicando a lo largo de esta charla, y me parece que esas son las dos marcas del texto que lo organizan en un sentido constructivo. Uno entonces es la organización del clímax en el plano formal de la lengua, y por otro lado esta dimensión alegórica de la lengua como contenido vinculado con la forma en la organización del clímax. Bien, decíamos que un elemento central, importante de la historia tiene que ver con el mar, ¿no es cierto? Que en realidad lo que está hablando es del Río de la Plata. Y el Río de la Plata es digamos, un escenario geográfico de Argentina que ha sido apropiado por la cultura, sobre todo por el Estado. Y la literatura, desde la constitución de la literatura argentina, el Río de la Plata formó, digamos, un topos central para poder plantear desde ese espacio réplicas y contrarréplicas a los discursos hegemónicos de ese Estado. Es decir, por un lado, el Estado tomó el Río de la Plata, como tomó la Pampa, la llanura, para volverla marca identitaria del Estado-Nación argentino, y también la literatura lo hizo, solo que en un sentido de réplica a esos discursos hegemónicos. En este marco podemos situar dos grandes periodos que se dan en la literatura. Uno es el periodo de 1850, sobre todo, bueno, en el contexto del periodo de la Organización Nacional, y ahí me gustaría señalar dos textos, es decir, la primera novela argentina, Amalia, de José Mármol, de 1851, que se toma precisamente el impacto que el régimen terrorista rosista había tenido sobre muchos letrados de la época. Se tematiza especialmente el cruce del Río de la Plata hacia Montevideo, y también una segunda obra que es la de Domingo Faustino Sarmiento, de 1850, Argirópolis. Ese texto es central para volverlo, para pensar precisamente los conflictos en esta organización nacional. Allí Sarmiento lo que buscaba era crear en la isla Martín García la ciudad de Argirópolis como un centro administrativo y político de los distintos estados confederados, ¿no es cierto? Un poco emulando la figura emblemática que para entonces era Nueva York, la quería transportar en este espacio del Plata para conectar esa capital de la Confederación Argentina con Europa, con América. El segundo
momento que me gustaría indicar tiene que ver con el contexto del centenario de la Revolución de Mayo. Allí tenemos dos textos que me gustaría nombrar, ¿no es cierto? Un poco alejados de 1910, pero que uno los podría circunscribir dentro de ese periodo. Una es La ciudad frente al río Inmóvil, que del año 36, de Eduardo Mallea, y por otro lado el texto, que en realidad es una carta de Victoria Ocampo de 1930, Quiromancia de la Pampa. En los dos textos, junto a otros, se trabaja la articulación Pampa-Río de la Plata, o Río de la Plata pensado como un gran espacio pampeano, y estos dos escenarios configurantes de una identidad nacional, o por lo menos el territorio a partir del cual se formula la pregunta de ¿qué es ser argentino? ¿Qué es ser argentina? Y más allá de digamos, de estos dos periodos, hay dos autores importantes que vale la pena recordar. Uno es Borges, centralmente con la Fundación Mítica de Buenos Aires, del libro Cuadernos de San Martín, un libro publicado en 1920 con mucha influencia de las vanguardias, sobre todo el ultraísmo, que aparece en este texto, en el que Borges está planteando un corrimiento en el protagonismo del Río de la Plata hacia la incipiente metrópolis argentina. Ese es el viraje que produce Borges en ese poema, y también podríamos marcar hacia la década de 1960 la figura de Haroldo Conti, sobre todo con la novela Sudeste, ya que allí el personaje y la costa entreteje una relación subjetiva espacio-voz narradora. Todos estos asuntos que se van planteando en la literatura nacional, en algún sentido aparecen en la obra de Pavlovsky. Lo que vamos a ir viendo es precisamente, digamos, la relación y la inscripción que se dan en ese periodo, 1980, 1978, 1983. En ese periodo se configura en realidad una nueva relación que la literatura mantiene con el río. Ya no una búsqueda de la identidad nacional como parecía en 1910, ni tampoco un tratamiento de la resolución de los conflictos políticos y culturales de Argentina en el periodo de organización nacional, que lo podemos llamar periodo geopolítico. En este caso, hacia finales del siglo XX, lo que aparece es una inscripción biopolítica del Río de la Plata. Y sobre la inscripción biopolítica me gustaría hacer una caracterización de esta palabra. La biopolítica es un territorio de reflexión sobre la política, sobre la cultura en Occidente, sobre las tradiciones modernas y premodernas que inscriben a la política en un territorio particular. Los referentes que tenemos vinculados a la biopolítica son Michel Foucault, Roberto Espósito, Giorgio Agamben, entre otros intelectuales, y lo que están planteando es precisamente que la política se ha reducido a la búsqueda por el control de los cuerpos. Es decir, la biopolítica lo que factura es una producción de cuerpos legibles, ¿no? Y por supuesto alrededor de los cuerpos, las identidades y la ideología que recubre esas corporeidades. La biopolítica interviene sobre las identidades con un fin normativo. En realidad lo que busca es fijar las identidades para volverlas precisamente legibles y que se vuelvan productivas a los campos, que se vuelvan productivas a los cálculos del poder. La vida es el centro, entonces, de la biopolítica, ya sea para exterminarla, para corregirla, para doblegarla. La vida, entonces, tiene una dimensión normativa y la potencia de vida que caracteriza toda individualidad es reducida a lo que Giorgio Agamben llama la nuda vida. Es decir, una vida que en realidad se calcula en función del orden del sistema capitalista, del momento cultural en el cual se está situando e inscribiendo ese cuerpo. La vida entonces es la estrategia del control, la vida y los cuerpos alrededor de la política.
La biopolítica, entonces, recorta las identidades, las potencias que una vida tiene en volverse un otro, recorta los afectos, y es una gran maquinaria productora de dispositivos tendientes a regular precisamente esas vidas y esos cuerpos. La biopolítica instituye la ley e instituye la excepción. Y precisamente la ley, sobre todo en su dimensión performativa, está dirigida centralmente a las subalternidades, es decir, a todos los grupos sociales que han sido desplazados en algún sentido del orden de lo que en la tradición política occidental definimos como el logos. Esas vidas, inscritas como subalternidades, son vidas desechables, son vidas violentadas, y en el momento de ser violentadas o eliminadas se vuelven en algún sentido disciplinantes para los otros cuerpos, para las otras vidas que procuran salirse de la norma. Esta me parece es la forma más gráfica para poder enmarcar la figura de los desaparecidos en Argentina. Los desaparecidos son en esta línea biopolítica cuerpos que fueron desechables, identidades políticas que era necesario eliminar, pero al mismo tiempo, al no aparecer los cuerpos, esa desaparición se volvía un dispositivo configurante del terror para el resto de la población. Este, me parece, es el nudo central que el señor Laforgue, de Eduardo Pavlovsky, nos invita a pensar. O sea, el lugar de la performatividad que la biopolítica instituye en la lengua, en la desaparición de los cuerpos, pero sobre todo en la violencia de la soberanía que ordena esta práctica que podemos caracterizar como biopolítica. Entonces, lo que me interesa es marcar que la representación del Río de la Plata en este periodo está teñido de este ordenamiento biopolítico hacia la eliminación de los cuerpos. El señor Laforgue, entonces, construye una ley absoluta, una ley que instituye la soberanía y el gobierno. Esta ley está precisamente marcada en el papadoc, que se le llama, o esta figura de Duvalier, ¿no? Él no aparece en ningún momento, pero su brazo ejecutor, en este caso, es Juan Carlos Oppen, ¿no? Y esta estrategia de representar, de captar la soberanía de la biopolítica, pero al mismo tiempo hiriendo la figura central del gobierno, en este caso el papadoc, aparece en otros textos de Pavlovsky. Y en ese sentido me gustaría señalar el señor Galíndez de 1973, en el que aparece nuevamente un contexto de encierro, aparece un contexto de tortura, aparece un campo de concentración para torturar y doblegar identidades subalternas, y quien ejecuta todas estas acciones está todo el tiempo recibiendo mensajes del señor Galíndez. El señor Galíndez, entonces, tiene un parangón con el papadoc que aparece en esta obra del señor Laforgue. Entonces, en esta obra que estamos trabajando, se construye la ley y se construye la excepción. Quienes quedan apartados de ese terrorismo que embiste la ley a través de papadoc. Por otro lado, uno puede ver, sobre todo en este personaje, sobre todo de Galvez, que es el sobreviviente del exterminio, uno puede ver dos lugares de la biopolítica que me interesa marcar. Uno es el efecto que tiene sobre su cuerpo, sobre su identidad, sobre su racionalidad, el impacto que tuvo la violencia infligida. Pero por otro lado, en el propio Calvet se cuela una resistencia a ese aparato represor. Y uno puede pensar allí que es la vida la que emerge, la que intenta posicionarse, en principio para restituir una dignidad perdida al interpelar a su verdugo sobre los efectos que le ocasionaron
las torturas y este impacto de la caída desde el avión hacia el mar en Haití. Entonces, en Señor Laforgue operan estas dos representaciones que la biopolítica capta. Por un lado, la representación del gobierno y la soberanía, invisibilizado o en todo caso visualizado a través de los efectos que el lenguaje tiene de esas órdenes, y por otro lado, la vida, cómo se intentó doblegar y al mismo tiempo cómo la vida procura resistirse para poder constituirse en un otro, ¿no? A mí me interesaría señalar, marcar, recuperar dos momentos de esta historia. Uno es el diálogo que Calvet tiene con Juan Carlos Oppen. Este personaje, como decía antes, se presenta en la oficina digamos, de Juan Carlos y tiene un diálogo, ¿no? Es decir, lo que nos vamos enterando en ese diálogo es que el aparato represor del Estado haitiano, es decir, los Tonton Macut, que se llaman, es decir, es el brazo paramilitar de Papadoc, lo mandan a Calvet para que le diga a Juan Carlos Oppen qué es lo que pasó cuando él finalmente se descubrió vivo, ¿no es cierto? Hay una dimensión muy cínica y muy perversa por parte de ese orden biopolítico, que por un lado el brazo ejecutor luego se vuelve en algún sentido el chivo expiatorio de la historia. La cita dice así: toda la voz es de Calvet, ¿no es cierto? Yo era uno de los muchachos, ese día había mucho movimiento, subían, bajaban, cargaban mucha gente ese día. Conmigo éramos 4, y usted viajaba con un médico. De la jeta esa no me olvido más. Era el que ponía las inyecciones. Usted le decía Coco, él nos dormía, usted abría la puerta y pato al agua. Era un viaje sin retorno. Salíamos de Port-au-Prince con 6 pasajeros y volvían 2. Yo me hice el dormidito todo el tiempo. La dosis apenas me hizo efecto. Me hacía el dormidito y miraba su cara y la de Coco. No me puedo olvidar la jeta de ustedes dos. Yo soy el 4 que ese día se cayó del avión y uno de los 50 que el famoso 5 de julio de 1958 fueron arrojados al mar desde una avioneta que usted, el héroe de los Tontón, manejaba. Los otros 49 están muertos, pero yo estoy medio muerto. Pertenezco a otra categoría. Estoy y no estoy. ¿Usted me entiende? Barbot nos llama a los fantasmas, los muertos vivientes, los que no podrán ser vistos nunca a la luz del día. Me mostraron el recorte, avión haitiano, decía. El hijo de mimado de Barbot y el Papadoc ensaya un nuevo deporte acuático, arrojar gente desde un avión. Me lo tenía merecido, se ríe. Digo el castigo del avioncito, pero no me acuerdo, por el golpe me olvidé todo. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo se encadenó todo? Al final usted y yo aquí juntos, como en el avioncito. Allá mi vida dependía de usted, y ahora su vida depende de mí. Qué gracioso, las vueltas de la vida. Me parece que los dos estamos jodidos. Ellos dicen que usted cometió un grave error técnico, un descuido. También con el cansancio que tenía. Ellos no saben cómo cansa abrir y cerrar la portezuela de una avioneta para tirar gente. Creen que es fácil. Lo querría ver al gran Barbot allá arriba. Fin de cita. La escena toda plantea algunos puntos que me parece que son importantes para pensarla. Una es la inversión y equivalencia de voces que se produce, ¿sí? Inversión en el sentido de que la escena está cooptada totalmente por la víctima interpelando al victimario. Pero al mismo tiempo hay una suerte de equivalencia cuando a la víctima le dice, en realidad los dos estamos jodidos. Entonces yo por el impacto del
de la caída, y usted ahora, porque en realidad por su error técnico va a pagar otra culpa, ¿no es cierto? Entonces, es interesante ver esto, este desplazamiento que se da en las voces, porque allí se define algo que la literatura habitualmente no ha trabajado, que es ese espacio de la zona gris, que es caracterizada por George Agamben. Es decir, entre la relación de la víctima y el victimario hay distintos pasajes que se pueden producir, ¿no es cierto? La asunción de la voz de la víctima interpelando a su verdugo es un tránsito de esta zona gris en el sentido de poder recuperar el espacio de la voz para poder plantear la subjetividad y el impacto de lo acontecido en esa caída y en todo el proceso de tortura que vivió. La víctima entonces sostiene la escena de la historia. Y el lenguaje es el protagonista de esta historia. Es decir, hoy decíamos que el principio constructivo de esta obra es la estructura en clímax. Con esta escena se inicia el aumento de la tensión de la obra. Y también la dimensión alegórica acá se acentúa. O más que la dimensión alegórica, el efecto performativo que la lengua tiene, más allá de estar nombrando la realidad, ¿no es cierto? La performatividad viene precisamente por esa relación que la biopolítica tiene entre la soberanía con sus brazos ejecutores, con sus dispositivos, pero en este caso la vida interpelando ese orden. Bueno, como habrán advertido, el tono que elige la víctima es el de la ironía y es el cinismo. Es decir, sobre todo en las preguntas retóricas, ¿no es cierto? Usted me entiende lo que le estoy diciendo. Seguramente soy culpable, dice Calvet. El tema es que no me acuerdo por qué, ¿no? Entonces, ese espacio de réplica me parece que es interesante marcarla. Hay choques de voces en esta escena. Choque de voces en el sentido de que, sobre todo en el comienzo, Juan Carlos Oppen no reconoce a quien tiene enfrente. Sobre todo no reconoce para qué está allí. Y cuando logra identificar quién es, la incertidumbre se acentúa. Entonces, este no reconocimiento de la voz, es decir, este no reconocimiento de quien ostenta el logos, porque es un sujeto empoderado frente a aquel que intenta hablar o balbucear, allí tenemos un acontecimiento singular vinculado con la política en un sentido amplio, ¿sí? Y es Jacques Rancière el que caracteriza la política a través de la figura del desacuerdo. Es decir, cuando el logos escucha a la foné y no logra reconocer de qué está hablando y qué es lo que busca, ahí hay un espacio de lo político, porque esa foné lo que está procurando es volverse inteligible y sobre todo intervenir en la esfera del logos. En esta ficción no tenemos espacios públicos, no tenemos disputas en escenarios culturales. Lo que tenemos es una voz, un balbuceo ensayando una explicación posible y sobre todo una interpelación hacia el espacio del poder, que en este caso es representado en esta figura de Juan Carlos. Entonces, Jacques Rancière nos ilumina en este otro sentido de la política, no solo la política pensada como la eliminación de los cuerpos, sino la figura del desacuerdo para dar cuenta de la singularidad de estas dos voces y en este diálogo. Me quedo por un momento en esta alusión del estoy medio muerto, porque en realidad remite también a la figura del testigo total, ¿no? ¿Cierto? Que también lo explicó Agamben. El testigo total es aquel que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración nazi, es aquel que es la figura del musulmán que llega precisamente hasta el final, hasta la muerte. El problema del testigo total en ese caso es que no tiene relato, ¿no es cierto? En este caso hay una recuperación de una voz fragmentada, porque no puede dar cuenta de lo que sucedió antes del arrojo al mar, pero sí es una víctima que, habiendo transitado toda la experiencia de la tortura y del exterminio de sus compañeros, puede volver su voz un murmullo para
dar cuenta de ese acontecimiento. Entonces, el estoy medio muerto nos remite a esta figura del testigo total de Agamben, de Agamben, pero también nos remite a un texto de la literatura argentina, un texto de 1956, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Esa historia, leída como ficción, leída como literatura, como sabemos, en realidad es una investigación periodística que realiza el autor sobre la masacre de José León Suárez del 9 de junio de 1956. Allí hubo, digamos, un fusilamiento de trabajadores, de referentes populares, un fusilamiento que fue anterior en realidad al toque de queda, ¿no es cierto? Esa investigación, la investigación que lleva a cabo Walsh, en realidad trabaja primeramente con el estilo periodístico, busca los archivos periodísticos de la época, pero recupera las voces con entrevistas. Y de esa recuperación de voces aparece esta figura, como la que vimos aquí, la de Calvet. Es decir, víctimas de ese fusilamiento que habían podido escapar. Es decir, que fueron fusilados, pero finalmente vivieron, ¿cierto? Allí aparece la figura de los fantasmas. Los fantasmas, es decir, este retorno de víctimas que tras el fusilamiento recuperan un balbuceo, recuperan una voz para que se haga pública una denuncia de tortura y de eliminación de personas. En uno de los capítulos aparece el muerto que pide asilo, ¿no es cierto? Cuando una de las víctimas que no fue acribillada finalmente pide asilo en una embajada para poder irse del país. Y luego esta figura del fusilado que vive, ¿no es cierto? En todos esos casos, Walsh lo que hace es pensar desde este género de la non-fiction, que habitualmente se le atribuimos a Truman Capote, pero que en realidad quien crea en algún sentido el género es Rodolfo Walsh, lo que busca es presentar escenas de violencia del Estado en el marco de una investigación periodística. Se leen como literatura porque los procedimientos que se vale este género incursionan estas imágenes poéticas, estas imágenes oximorónicas que no son reconocidas como discursos o intervenciones de verdad por el género de la crónica, por el género del periodismo y mucho menos por la investigación con una inscripción científica. Entonces, el libro Operación Masacre dialoga con esta obra de Eduardo Pavlovsky para representar o dar cuenta precisamente de la violencia del Estado hacia sectores subalternos. Muy bien. Lo que nos hace pensar esta figura de Calvet es en qué orden está. Es decir, ¿está en el orden de lo sagrado o de lo profano? ¿Está en el orden de la muerte o de la vida? ¿No? Y aquí también hay un movimiento ambivalente, ¿no? Que la propia voz de Calvet se encarga de dar cuenta. Están medios vivos y están medios muertos. Son fantasmas que no tienen que aparecer a la luz pública. Por eso él también está en un contexto de encierro. Esas zonas, esos tránsitos entre lo sagrado y lo profano, entre lo público y lo privado, entre lo político y lo invisibilizado, ese movimiento ambivalente también lo lleva a cabo Operación Masacre de Walsh, y también aparecen en los libros de Primo Levi, que son partes de las fuentes con las cuales Giorgio Agamben está pensando esta figura del testigo total. Una marca interesante que aparece a lo largo de toda la obra de Eduardo Pavlovsky son las referencias a términos psicológicos, patologías médicas, ¿no? Es decir, la amnesia retrógrada de Morsky es el diagnóstico que recibe Calvet por parte de los psicólogos y los médicos que lo atendieron, y es el diagnóstico que le ayuda a todo este aparato paramilitar para identificarlo en realidad como un loco que vive, que no es peligroso para la sociedad, pero que tampoco les da para matarlos. Entonces, que quede circulando y eventualmente cumple alguna función como esta, la de interpelar a su verdugo, porque para el orden paramilitar se debía
se tenía que constituir en un chivo expiatorio. Entonces, ahí la marca psiquiátrica, psicológica o la patología médica está fijando una identidad, ¿no es cierto? Y esto es propio de la inscripción biopolítica que necesitamos dar cuenta. Juan Carlos Oppen también tiene patologías y el resto de los personajes están atravesados por estas marcas. Entonces, el texto de Pavlovsky monta alrededor de los personajes una identidad a partir de este lenguaje psiquiátrico, psicoanalítico o médico. En el año 1986, es decir, muy próximo a este periodo que estamos reflexionando, es decir, el periodo de la transición democrática, Ricardo Piglia publica un libro de crítica literaria que se llama Crítica y Ficción. Y ahí Piglia plantea este vocabulario médico y psicológico. Voy a compartir con ustedes una cita. Dice Piglia: la literatura trabaja la política como conspiración, como guerra. La política como una gran máquina paranoica y ficcional. En la historia argentina, la política y la ficción se entreveran y se desvalijan mutuamente. Son dos universos a la vez irreconciliables y simétricos. El poder también se sostiene en la ficción. En la época de la dictadura circulaba un tipo de relato médico. El país estaba enfermo. Un virus lo había corrompido. Era necesario realizar una intervención drástica. Para sobrevivir, esa sociedad debía soportar esa cirugía mayor. Ese era el núcleo del relato. Decía todo y no decía nada. La estructura del relato del terror. Con la transición de Viñone a Alfonsín, ahí se cambia de género. Empieza a funcionar la novela psicológica. La sociedad tenía que hacerse un examen de conciencia. Se construye una suerte de autobiografía gótica en la que el centro era la culpa. Las tendencias despóticas del hombre argentino. Difícil encontrar una falacia mejor armada. Se empezó por democratizar las responsabilidades, primero lo operan y después le exigen el remordimiento obligatorio. Fin de la cita. Hay dos o tres ideas que me gustaría retomar a partir de la reflexión de Piglia. Una, en primer lugar, esta relación que la política mantiene con la ficción en la literatura nacional argentina. Es decir, toda la historia literaria argentina, desde Amalia precisamente en adelante, literatura y política han estado permanentemente manteniendo un diálogo por momentos tenso, por momentos cómplice, y mutuamente, dice Piglia, se van desvalijando. Es decir, son dos universos paralelos, simétricos, que se van reapropiando y retroalimentando permanentemente. Piglia ahí analiza el caso de Sarmiento, Roberto Ar, bueno, toda la literatura argentina de los dos siglos. Este texto, por otro lado, esta cita que recién les comentaba, también está planteando esto que Pavlovsky trabaja con los personajes, que es la fijación de una identidad a partir de un diagnóstico médico o psicológico. Si uno sale de este texto y reúne otros en el periodo 1980-1983, uno puede advertir ahí el armado de un mapa, una serie de textos con los cuales se plantea una relación interna. Es decir, me refiero al Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolos, del año 1983, Nada y Nada Nunca, de Juan José Saer, del año 1980, El Entenado, también de Saer, de 1983, Cadáveres, el poema Cadáveres, de Néstor Perlonger, de 1980, En el Corazón de Junio, de 1983, de Luis Guzmán. Todos estos textos tienen distintas marcas que nos permiten como reagruparlos. Uno de ellos es el lenguaje alegórico en relación a la desaparición y el arrojo de cuerpos al Río de la Plata.
el valor del lenguaje trópico en este caso es muy fuerte, y también uno puede advertir una suerte de síntoma, es decir, marcas que por un lado van conectando este corpus, que van armando este corpus, es decir, el protagonismo del río, la desaparición de los cuerpos en el río, digamos, la idea de sujetos subalternizados que padecen el impacto de un orden biopolítico, y estos síntomas en realidad vienen a desestabilizar un orden anterior. Es decir, el orden anterior que se está desarticulando, en algún sentido, es la propia literatura. Es decir, la literatura posterior a la última dictadura cívico-militar produjo un viraje muy fuerte que uno en algún sentido puede empezar a repensarlo a partir de este corpus que estamos leyendo. Por otro lado, entonces, este es el valor del síntoma, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, es disruptivo porque son señales que van extrañificando un escenario y un contexto literario anterior, pero por otro lado se van rearmando para constituirse como una suerte de mapa. Vinculado entonces con este lugar preponderante que el río tiene como acontecimiento biopolítico, me gustaría leer la última cita de la obra, que es prácticamente en el final de la historia, en el que se da el encuentro nuevamente entre Calvet, por un lado, con un inspector que forma parte también del aparato paramilitar. Allí Calvet dice lo siguiente, ¿no es cierto?, en referencia al regurgitar de los cuerpos por partes del mar hacia la costa haitiana, ¿no es cierto?, que en este caso lo estamos leyendo en clave argentina. Dice Calvet: 5 cuerpos. Una vieja se abalanza sobre uno. Está negro, está de negro. Debe ser la madre. Se acercan otras madres a los demás cuerpos. Aparecieron todos de golpes, dice el inspector. Ahora se dejarán de joder de una vez por todas, en relación a las madres. El señor Laforgue, le dice Calvet, el señor Laforgue está en medio de la gente. Ahora son más los que lo escuchan. Se reúnen alrededor de él. Una ola gigante, señor, es enorme. Nos alcanza a nosotros. Y ahí se calla la voz de los personajes y aparece la didascalia diciendo: se esconden los de abajo de la cama, perdón, se esconden los dos debajo de la cama o del escritorio, se escucha el ruido de una gran ola, se estremece la casa, gran estrépito, gran silencio. Los dos están acurrucados debajo del escritorio, se oyen ruidos de cuerpos que se arrastran. Por un extremo aparecen los pies de un cadáver. Calvet y el inspector lo miran. Los pies de otro cadáver aparecen por otro extremo. Calvet y el inspector los miran. Por todos lados comienzan a aparecer aterrados. Calvet y el inspector, los dos juntos, rezan el Padre Nuestro de Duvalier, mientras siguen entrando cadáveres por todos lados. Silencio total. Luz a los cadáveres. La luz debe recorrer los pies de los cadáveres e iluminarlos de arriba. La invasión de los cadáveres en el escenario debe lograrse con el mayor número posible. Con esto cierra la obra Pavlovsky. Quería recuperar el final de la historia, en realidad, para producir una invitación a la lectura, porque el valor de las didascalias aquí tiene un valor narrativo, lo estamos leyendo en una clave narrativa, es decir, un texto no para pensarlo en esta instancia, en este diálogo virtual que tenemos, en este encuentro virtual, como un texto susceptible de ser llevado a escena, sino más bien para tratar de ver de qué manera el valor del clímax y el valor de la lengua poética y la dimensión alegórica de la lengua construyen un efecto poético particular. Estas dos dimensiones, el clímax y la alegoría, se va a intensificar precisamente con la lectura de las 11 escenas y este final decisivo. Aquí entonces aparece el tema del regurgitar de cuerpos por parte del mar, río, hacia la costa.
ese tema será central en la literatura nacional argentina, precisamente del corpus que estamos trabajando, el que les comenté recién, de Nada y Nada Nunca, Saer, Perlonger, Luis Guzmán, etc. Ese corpus va a otorgar un valor alegórico en el sentido que no van a ser referencias expresas al acontecimiento de la última dictadura cívico-militar, sino más bien va a ser desde un lenguaje figurado. Recién se va a producir este tratamiento en una clave realista poco más adelante. Y en ese sentido nos invita a pensar precisamente el territorio que construye la literatura alrededor de sus géneros, de sus procedimientos, de sus temas. La operación que hace la literatura es precisamente la de acercarnos imágenes para producir distintos efectos. En la década del 80, esta obra seguramente habrá tenido un valor de poder poner en palabras el acontecimiento del terror vinculado con la desaparición de personas en Argentina. En algún sentido, la palabra alegórica y la dimensión climática que la obra tenía podía ayudar a argentinos y argentinas a poder reencontrarse desde un lugar diferencial con relación a aquellos otros discursos sociales y públicos que negaban el acontecimiento. En la década de 90, seguramente la obra habrá tenido un valor fuertemente interpelativo, sobre todo por la política de silenciamiento que hubo a lo largo del menemato vinculado con la memoria, la memoria y el pasado dictatorial en Argentina. Y si venimos un poquito más hacia acá, hacia nuestro presente, seguramente la obra nos permitirá dimensionar con relación a los últimos 40 años de historia cultural en este país, las idas y venidas que se han producido por parte del Estado e incluso de las organizaciones civiles vinculados con los espacios de resistencia por parte de las organizaciones de derechos humanos, en contraposición a esas prácticas y esas políticas vinculadas a la memoria con relación al pasado histórico reciente. De manera que esta es la potencia que aparece en un texto como el de Eduardo Pavlovsky. Un texto que a partir de estos procedimientos de la lengua y sobre todo del discurso ficcional nos permite readecuar una lectura en distintos contextos de acuerdo a lo que William llama la estructura de sentimiento de esa comunidad en un momento particular. Bueno, esta era la invitación que quería acercarles en este momento, en esta oportunidad. Vuelvo a agradecer al Instituto Nacional del Teatro por esta invitación y seguramente nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Saludos a todos y todas.